Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Amén, amén, buen día, buen día. Buen viernes ya, 12 de agosto. Y ya se va el año, se va el 2022, ¿verdad? Está volando, los años están volando, los tiempos están volando. Bien, hoy entonces viernes 12 de agosto, esta mañana fría, ¿verdad? Que estamos en nuestro devocional, entonces seguimos con Salmo, hoy estaremos meditando en el Salmo 22. Salmo 22. Buen día, Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día, buen día. Salmo 22 dice así. Tal vez cuando lo leamos usted se va a recordar de algo. Un pasaje conocido. Vamos a ver aquí medio abierto. Dice así, Salmo 22, al músico principal, mejor dicho el título, en la Biblia que tiene el título, un grito de angustia y un canto de alabanza. Al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, el salmista comienza aquí el salmo de él, ¿verdad? Diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces aquí vemos algo poderoso que no vimos en la mayoría de los salmos, y que este salmo aquí, Salmo 22 de David, él justamente retrata las mismas palabras que Jesús dijo allí en la cruz. ¿Se recuerda? Allí en Mateo 27. Vamos a abrirlo allí para... Mateo 27, 46 dice así. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, las mismas palabras que el salmo aquí, que decía el salmista, en el Salmo 22 eran las mismas palabras que Jesús declaró allí en la cruz, ¿verdad? Y en la cruz nosotros sabemos que realmente hubo una separación. La Biblia dice que Jesús tomó todas nuestras maldiciones y las llevó sobre sí en la cruz. La ley decía, maldito todo aquel que muriere en un madero. O sea, todo aquel que muriere en un madero sería maldito, ¿verdad? Y esa ley fue escrita por la época de Moisés, fue miles de años antes de que Jesús muriera en la cruz, ¿verdad? Y en la época que fue escrito, no hacía parte de las muertes, o sea, las muertes normalmente la más común que los hebreos hacían para cuando tenían que matar a alguien era apedreado, ¿verdad? Normalmente la muerte más común que ellos tenían era de apedrear a la persona, llevarla a una plaza pública, a veces a ella y a la familia entera, ¿verdad? Y la apedreaban allí.
pero la muerte de la cruz fue algo que fue introducido por los romanos. No es una muerte. Los hebreos no practican la crucifixión. Era la muerte más terrible que tenían allí los romanos. O sea, era la práctica era de ellos, no era de los judíos ni de los hebreos, no era de los hebreos. Y ahí la Biblia entonces dice que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer maldición para que nosotros podamos ser bendición. La Biblia dice, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y Él decía entonces estas mismas palabras que están en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque nosotros sabemos que hubo una separación allí entre Dios Padre y Dios Hijo, porque Dios no puede tener, Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, el pecado es lo que nos aparta de Dios, el pecado es que aparta al hombre de Dios. Cuando Jesús allí en la cruz toma todos nuestros pecados, los carga sobre sí, los lleva sobre sí y se hace maldición, Dios no podía tener contacto con Dios Hijo, Dios Padre. Entonces por un momento en la cruz del Calvario hubo una separación. Y eran las palabras que Jesús decía, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras decía el salmista, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces hubo un momento en la vida del salmista que él se sintió también desamparado por Dios. Hubo un momento en la vida de él que él sintió que Dios como que lo había desamparado, como que él no escuchaba a Dios, como que él no veía a Dios obrando en su vida. Y ese momento todos nosotros pasamos. Es un momento que todos nosotros más tarde o más temprano pasamos, momentos que sentimos a veces estamos desamparados, que Dios no nos escucha, que clamamos, pero Dios parece que no está escuchando nuestro clamor y no responde. Y ahí él dice en el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. O sea, el salmista dice, Señor, yo clamo de día, clamo de noche, y de noche no hay reposo para mí. ¿Por qué? Porque me siento desamparado, me siento que clamo y que tú no me escuchas, me siento que estoy solo, me siento que no estás conmigo. Eran las palabras del salmista. Allí, 2 Corintios 5:21, dice lo siguiente, 2 Corintios 5:21, dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, en lo que decíamos recién, ¿verdad? Que Jesús fue hecho pecado allá en la cruz para el que no conoció pecado fue hecho por nosotros pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces hubo esa separación, como dijimos, y las mismas palabras que el salmista decía fueron las palabras de Jesús allí en la cruz. Versículo 3, continúa diciendo el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Entonces, nuevamente, como dijimos en los salmos anteriores, parece como que hubiese una contradicción aquí, ¿verdad? Parece que hubiese una contradicción, como que el salmista decía, Señor, me desamparaste, estoy solo, oro de día, clamo de noche, no encuentro reposo porque me siento que me abandonaste, que era lo que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero enseguida el salmista continúa como que aclarando, ¿verdad? Para que nadie vaya a entender mal lo que él dice. Dice así, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. O sea, tú eres santo, tú eres separado, tú eres un Dios que está separado, un Dios soberano, pero tú habitas en las alabanzas de Israel. O sea, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando tu pueblo te alaba, tú habitas en medio de la alabanza de Israel, en la alabanza de tu pueblo.
Y ahí, si nosotros vamos entonces al contexto de lo que estamos leyendo, que decimos siempre que es un salmo, y un salmo es un cántico, o sea, cuando el salmista escribió los salmos, en verdad lo que él escribió fue cántico, fueron canciones. Él compuso canciones y las escribió. Y hoy nosotros leemos como si fuese un libro de salmos, como fuese una historia simplemente, pero en verdad son canciones lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, todos estos salmos que nosotros estábamos leyendo, ellos tenían arpas, tenían flauta, tenían instrumentos de golpe, instrumentos de soplo, ¿verdad? Todos estos salmos eran acompañados con música, que el salmista adoraba al Señor. Entonces, si Él dice, tú habitas en las alabanzas de Israel, por eso yo te estoy alabando, por eso estoy haciendo este salmo, porque sé que tú estarás conmigo. Y ahí Él continúa diciendo en el versículo 4, en ti esperaron, versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea, yo sé, Dios, yo sé, yo entiendo que cuando nuestros padres, y aquí cuando él se refiere a los padres probablemente estaría hablando de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Allí en la mujer samaritana cuando tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dice, Señor, dame de beber. Y aquella mujer le puso 1000 argumentos, pero Señor, ¿cómo me pides de beber si tú eres un judío y yo soy una samaritana? Y judío y samaritano se dan entre sí. ¿Cómo me pides agua a mí? Y Jesús le dice, pero si conocieses el don de Dios, ¿y quién te pide dame de beber? ¿Quién te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua que brota para vida eterna. Y ahí la mujer después le dice, dame, yo quiero esa agua. Yo quiero esa agua. Y después continúa allí la conversación y la mujer samaritana le dice, Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén. Nuestros padres dicen que hay que adorar aquí, porque esta fue la heredad de nuestro padre Jacob. Este pozo donde tenemos el agua fue heredad de nuestro padre Jacob. Y ella usa ese término padre. Entonces normalmente en la Biblia, cuando los hombres de Dios usaban ese término nuestros padres, normalmente se referían allí a Abraham, Isaac y Jacob. Y él dice, entonces, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que son conocidos como nuestros padres. O sea, Dios es un Dios de generaciones. Y lo que el salmista entendía, Señor, si nuestros padres clamaron y tú le respondiste, yo sé que yo voy a clamar y tú me vas a responder, porque tú eres el mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. Dios es el mismo que le hizo las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo Dios que nos hace las promesas a nosotros, ¿verdad? A veces algunas personas dicen, no, ¿cómo me gustaría vivir allí en los días de Abraham? ¿Cómo me hubiese gustado estar allí cerca de Moisés cuando hizo los milagros? ¿Cómo me hubiese gustado estar allí cerca de Elías, el profeta, el gran profeta Elías, cuando hizo aquellos milagros de resucitar muertos, cuando fue subido en un carro a caballos de fuego, con un carro de fuego? ¿Cómo me gustaría haber estado en aquella época, no sé, de Sansón, ver a aquel hombre derrotando miles de hombres de una vez sola? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros hoy tenemos una promesa que va mucho más que eso, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos a alguien que no solamente lo vamos a ver pasar, sino que Él decidió morar en nosotros a través de su Espíritu, que es Jesús, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos algo mucho mejor que aquellos hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Él decía entonces, nuestros padres, en ti esperaron nuestros padres, Salmo 22, versículo 4, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Nuestros padres confiaron en ti, clamaron a ti y no fueron avergonzados. El salmista dice, si yo sé
que mis padres, nuestros padres, cuando clamaron, no fueron avergonzados, ¿cuánto más cuando yo clame no seré avergonzado? ¿Verdad? El salmista tenía esa convicción, por más que comenzó el salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Él entendía que aunque él se sintiese desamparado, Dios no lo había desamparado. O sea, esto es lo que yo siento. Es como si él estuviera confesándose delante de Dios, como si él estuviera abriendo su corazón delante de Dios, diciendo, Señor, yo me siento desamparado, pero yo sé que aunque yo me sienta desamparado, más o menos eso, que aunque yo me sienta desamparado, tú estás conmigo. Yo sé que cuando yo clamo, tú me respondes, porque así cuando respondiste a nuestros padres que clamaron y tú les respondiste y no fueron avergonzados, yo sé que yo no voy a ser avergonzado. Entonces esa es nuestra seguridad como cristianos, es que nuestro Dios siempre oye, su Dios siempre oye. Nuestro Dios no va a dejar que usted sea avergonzado. Yo sé que muchas veces hay gente burlándose de usted. Hay gente que no es cristiano, sus parientes, sus familiares que no son cristianos, están todo el tiempo burlándose de usted. Cuando usted está pasando por una lucha, por una prueba, lo primero que le dicen, ¿y dónde está ese Dios que vos servís? ¿Dónde está el Dios? Hablas mucho de Dios, que la célula, que el culto, que la iglesia, que los hermanos, que Dios, que papá, pero ¿dónde está ese Dios que vos servís? Y estás pasando necesidad, estás pasando escasez, estás pasando por enfermedad, estás pasando por prueba. ¿Dónde está ese Dios? Si vos sirvies un Dios y si el Dios que vos servís realmente tiene poder o te ama, Él tendría que hacer algo, ¿verdad? Pero esta es nuestra palabra, no seremos avergonzados. Es solamente esperar, Dios va a hacer en su tiempo, Él va a hacer. Y las personas, esas personas que se burlaron, esas personas que se rieron, esas personas que dijeron, ¿dónde está tu Dios? Van a tener que ver y van a tener que rendirse delante de nuestro Dios, postrarse delante de Dios, porque Dios es soberano, Dios es poderoso. La Biblia dice que Él es poderoso para hacer mucho más de aquello que nosotros creemos o pensamos. Amén. Entonces nuestra confianza está en Él. Versículo 6 dice así, y otra vez las palabras que decía Jesús allí en Mateo, pero el versículo 6 dice así, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Parece nuevamente las palabras de quién. Aquí estamos viendo quién. Estamos viendo nuevamente Jesús, ¿verdad? Allí en el Mateo 27, en Mateo 27, 39. Mateo 27, 39 dice así. Mateo 27, 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Versículo 38 es, entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. O sea, los que pasaban y veían a Jesús allí en la cruz, decían, no puedo creer, salvó a tantos y ¿por qué no se salvó a sí mismo? Los mismos ladrones que estaban allí, uno a su izquierda y el otro a la derecha, los mismos ladrones que fueron crucificados con Jesús, le dijeron, pero Señor, salvaste a tanto, ¿por qué ahora no te salvás vos? La gente injuriaba. ¿Qué es injuriar? Comenzaban a maldecir, comenzaban a hablar, comenzaban a decir, mirá, ¿dónde terminó el que decía llamarse Jesús, el Mesías? Fue a morir en una cruz, qué vergüenza. Sanó a tanto, salvó a tanto, y ahora no, está en una cruz y no se puede salvar a sí mismo. Si salvó a tantos, ¿por qué no se salva a sí mismo? La Biblia dice que el salmista aquí dijo, yo soy un gusano, no un hombre. O sea, él se veía como algo vil. Yo soy un gusano y no un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Tal vez así como la gente hablaba de Jesús, hablaban también de David.
Decíamos, el ungido de Dios, ¿y por qué está pasando por problemas? El ungido de Dios, ¿por qué llegó a esa situación? Y dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Entonces, otra vez lo que decíamos recién, ¿verdad? Las mismas palabras. Muchos se burlan, muchos pueden decir, ¿dónde está el Dios? Sirva a un Dios, pero ¿cómo que sirva al Dios de él de esa manera? Pero nuestra confianza está en él. Y él dice aquí en el versículo 9, el salmista, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león y rapaz rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Otra vez vemos aquí en la vida del salmista aquello que Jesús pasó. La Biblia dice que Jesús se secó su paladar y dijo tuvo sed, fue rodeado. También repartieron sus vestidos, decía el salmista, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces aquí el salmista estaba de cierta manera profetizando con sus palabras lo que Jesús iría a vivir en la cruz del Calvario. Entonces este Salmo 22 es un salmo poderoso porque relata lo que vendría a suceder miles de años después, allí con Jesús en la cruz del Calvario. Y él dice, versículo 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán lo que él hizo. Esto. El pueblo que no ha nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Y el salmista entonces concluye diciendo aquí, las naciones tendrán que reconocer que tú eres Dios, porque tú me librarás, tú librarás a aquellos afligidos,
Tú librarás a aquellos que claman. Tú regirás las naciones. Comerán y te adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, o sea, todos los que irán a todos los mortales. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. O sea, las naciones conocerán que tú eres Dios y te servirán. Amén. A través del testimonio de lo que Dios hizo. Concluyendo, aquí el salmista dice: Señor, yo espero en ti, yo confío en ti, porque tú irás a obrar y las naciones conocerán que tú eres Dios. Amén. Entonces, que ese sea nuestro clamor en estos días, nuestra confianza, confiar, esperar en el Señor, porque el Señor va a ser, el Señor será glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de lo que Dios va a hacer en estos días sobre nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a hacer, estamos llegando al final, vamos a hacer una oración, quiero hacer una oración por su vida en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero orar por la vida de mis hermanos, yo quiero colocar delante de ti la vida de ellos, declarar de todos nuestros enemigos, tu nombre será glorificado, porque en ti esperamos, en ti confiamos, y tú harás, veremos, Señor, tu poder manifestándose en nuestro medio, tu nombre siendo glorificado. Glorifícate la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en esta mañana. Yo quiero declarar. Amén. Se pausó nuestro video, no sé, algún problema, alguna falla con la internet tal vez. Amén, hermano, que el Señor los bendiga, tengan un día bendecido. Nos vemos, chao, que pasen bien. Luis Cris entró, Jesse, Costa, Joana, Pablo, que pasen bien. Claudia, que había entrado también, alguno que entró y ahora no, ya pasó, no lo veo. Que pasen bien, bendiciones, tengan un día bendecido en victoria. Nos vemos el martes ahora a través de estos devocionales de los salmos. Amén. Que el Señor los bendiga. Chao, chao, que pasen bien.